Good evening, everyone. Thank you for joining us for this evening's edition of Parent University. The title of our session this evening is Leading with Literacy in Pre-K and Kindergarten. Our early childhood team will share valuable information with us during this session. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la edición de esta noche de Parent University. El título de nuestra sesión de esta noche es Liderando con alfabetización en pre-kinder y kinder. Nuestro equipo de educación temprana compartirá información valiosa con nosotros durante esta sesión. I'm Dr. Sylvia Martinez, Family Engagement Coordinator, and I'm very happy that you are here to learn along with us. Ella es la doctora Silvia Martínez, coordinadora de participación familiar, y está muy feliz de que esté aquí para aprender junto con nosotros. If you have not done so, please sign into our session today using the link provided in the chat or follow the QR code on the slide. Everyone who signs in will be entered into our prize drawing. Si no lo ha hecho, inicie sesión en nuestra sesión hoy utilizando el enlace proporcionado en el chat o siga el código QR en la diapositiva. Todos los que se registren participarán en nuestro sorteo de premios. As a follow-up, we will provide participants with an email that contains the informational slides so that you will be able to review the information we are sharing this evening, along with the links provided throughout the presentation. Como seguimiento, les proporcionaremos a los participantes un correo electrónico que contiene las diapositivas informativas para que puedan revisar la información que estamos compartiendo esta noche, junto con los enlaces proporcionados a lo largo de la presentación. When participating in this evening's webinar, please keep the following features in mind. Al participar en el seminario web de esta noche, favor de mantener en mente las siguientes funciones. You may type questions using the Q&A. Puede escribir sus preguntas utilizando la función de preguntas y respuestas. Also, if you see a question that you would like to emphasize, either because you have the same question, a similar question, or believe the question is important, please click the thumbs up like button. Además, si ve una pregunta que le gustaría enfatizar, ya sea porque tiene la misma pregunta, una pregunta similar o cree que la pregunta es importante, haga clic en el botón Me gusta. In this session, we will learn strategies for supporting students to improve building vocabulary, improving reading, and improving writing. En esta sesión aprenderemos sobre los siguientes temas relacionados con el crecimiento de vocabulario, mejorar la lectura y mejorar la escritura. Our focus of strategies is for students in pre-K and kinder. Nuestro enfoque de estas estrategias es para los estudiantes de pre-kinder y kinder. As our presenters discuss each topic, please type questions in the Q&A. We will pause to review any unanswered questions. Mientras cada presentador hable acerca de cada tópico, favor escribir sus preguntas en función de preguntas y respuesta. Haremos una pausa para revisar cualquier pregunta. We are so excited to have our Director of Early Childhood, Jennifer Dixon, with us. At this time, she will introduce the Early Childhood team. Estamos muy emocionados de tener con nosotros a nuestra directora ejecutiva de programas de apoyo académico, Erika Reyes. Ahora ella presentará el equipo de adquisición de idiomas. Good evening. I'd like to introduce our early childhood team. We have Darian Miller, Early Childhood Coordinator, Pauline Rocha, Early Childhood Specialist, and Natasha Williams, also our Early Childhood Specialist. Buenas noches. Me gustaría presentarles a nuestro equipo de primera infancia. Contamos con Darian Miller, coordinadora de primera infancia, Pauline Rocha, especialista en primera infancia, y Natasha Williams, especialista en primera infancia.
Good evening, parents. Thank you for joining us tonight. I am so glad you are here because we all know how important reading is for our early learners. The early years are critical to developing a lifelong love of reading. Buenas noches, padres. Gracias por acompañarnos esta noche. Ella está muy contenta de que usted esté aquí porque todos sabemos lo importante que es la lectura para nuestros primeros alumnos. Los primeros años son fundamentales para desarrollar un amor por la lectura de por vida. Let's start with defining literacy. Literacy is the ability to read and write. Beginning literacy is the knowledge and skills that precede learning to read and write, such as the enjoyment of books, positive interactions between the child and adults, and literacy-rich experiences. Comencemos con la definición de alfabetización. La alfabetización es la capacidad de leer y escribir. La alfabetización inicial es el conocimiento y las habilidades que preceden al aprendizaje de la lectura y la escritura, como el disfrute de los libros, las interacciones positivas entre el niño y los adultos y las experiencias ricas en alfabetización. Some of the benefits of helping children develop their early literacy skills include the development of listening and comprehension skills, as well as language development and expanded vocabulary. Algunos de los beneficios de ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades de alfabetización temprana incluyen el desarrollo de habilidades de escuchar y comprensión, así como el desarrollo del lenguaje y la ampliación del vocabulario. Additional benefits that it supports creativity and learning about the world around them, as well as enhances social and emotional development. During our time together, we will share tips and strategies to lead with literacy. Los beneficios adicionales son apoyar la creatividad y el aprendizaje sobre el mundo que los rodea, así como también mejorar el desarrollo social y emocional. Durante nuestro tiempo juntos, compartiremos consejos y estrategias para liderar con la alfabetización. Words and their meanings are the building blocks of literacy development. Children who acquire a substantial vocabulary are often able to think more deeply, express themselves better, and actually learn new things more quickly. Generally speaking, the larger a child's vocabulary, the better reader he will be. Las palabras y sus significados son los componentes básicos del desarrollo de la alfabetización. Los niños que adquieren un vocabulario sustancial a menudo pueden pensar más profundamente, expresarse mejor y, de hecho, aprender cosas nuevas más rápidamente. En términos generales, cuanto mayor sea el vocabulario de un niño, mejor lector será. Strategies to build vocabulary at home include converse with children. Most language is learned as children become engaged with the people around them. The richer and more abundant the language children hear daily, the more well-developed their own language will be. Las estrategias para desarrollar vocabulario en el hogar incluyen conversar con los niños. La mayor parte del idioma se aprende a medida que los niños se involucran con las personas que los rodean. Cuanto más rico y abundante sea el idioma que los niños escuchan a diario, más desarrollado estará su propio idioma. Provide directions to children using very specific language for locations, sizes, shapes, and relationships, such as look for the long brown block inside the cabinet. Proporcione instrucciones a los niños utilizando un lenguaje muy específico para las ubicaciones, los tamaños, las formas y las relaciones. Por ejemplo, busca el bloque marrón largo dentro del gabinete. Identify, label, and discuss the meaning and function of objects. Identificar, etiquetar y discutir el significado y la función de los objetos.
Use and explain new words daily when speaking with children. Use y explique palabras nuevas todos los días cuando hable con los niños. As your child is learning to describe familiar people, places, things, and events, using rich vocabulary with your child expands thinking skills, vocabulary, and creativity. A medida que su hijo aprende a describir personas, lugares, cosas y eventos familiares, el uso de un vocabulario rico con su hijo amplía las habilidades de pensamiento, el vocabulario y la creatividad. Let's take a look at this next video that models a moment of building vocabulary through kitchen games. Echemos un vistazo a este video que modela un momento de construcción de vocabulario a través de juegos de cocina. Okay, little buddy, while I load the dishwasher, I want you to play a game with me, okay? We're going to play a game where we describe items out of our pantry, okay? So look, I have 4 items here out of the pantry. I have peanut butter, it's brown, it's smooth, and it's in a jar. I have quinoa, it's hard and crunchy right now, but when you cook it, it gets soft. And there's like hundreds of little pieces of quinoa in this green box. And then I have some tomatoes. They are in a metal can, and they are red and soft, and there's juice inside that metal can. And then I have some bread. The bread comes in slices, and it's soft, and it's yummy to eat, and it's white. Okay? So listen, we're gonna play a game. I'm going to describe an object to you, and you need to guess what it is. So you're gonna close your eyes. I'm going to describe it, and you guess. Are you ready? Okay. Close your eyes. Okay. There are hundreds of little pieces of this in a green box. They are crunchy, but after I cook them, they are soft. What am I describing? Quinoa. That's right, quinoa. Okay, you want to do it? Okay, I'm gonna close my eyes, and you describe one of these objects to me. Okay? Okay. It's smooth and in the pantry. It's soft and it's smooth. Okay, it's soft and smooth and out of the pantry. Is that peanut butter? Yes. You want to do another one? And it's soft in the box. Well, I cooked it in the box. What do you think it is? Oh, I think it's quinoa. What? Sweet potato. It's potato. It's soft and what I cooked. And it was in the can. Oh, it's soft and in a can? Are those tomatoes? Okay, great job, Jaden. You did a good job describing things. What? It's Hold on. soft. When you were younger, you described things by their size and color, but today you use words like metal can and in a jar and smooth. Great job. I missed it. All done. I know. How children acquire vocabulary is largely dependent upon their interaction with adults. The more words a child knows, the more words he'll be able to recognize when he sees them in print. As children learn to sound out words, they'll reach into their store of words to figure out what they mean. La forma en que los niños adquieren vocabulario depende en gran medida de su interacción con los adultos. Cuantas más palabras sepa un niño, más palabras podrá reconocer
cuando la veas impresas. A medida que los niños aprenden a pronunciar las palabras, buscarán en su reserva de palabras para descubrir lo que significan. Let's pause to check our Q&A. Do we have any questions at this time? Hagamos una pausa para revisar nuestras preguntas y respuestas. ¿Tenemos alguna pregunta en este momento? Currently, we have no English questions at this time. Al momento no tenemos preguntas. Read package labels at the grocery store or on signs. Talk about the written words you see in the world around you. Ask your child to find a new word on each outing. Estrategias para el desarrollo de la lectura. Lea con sus hijos todos los días, sea interactivo, discuta el libro y haga preguntas, señale palabras y letras mientras le lee a su hijo, léelo y experiméntalo. Early literacy gives students the foundation they need in order to learn and grow. Reading with your child is one of the best ways to help children get ready to read on their own. La alfabetización temprana brinda a los estudiantes la base que necesitan para aprender y crecer. Leer con su hijo es una de las mejores maneras de ayudar a los niños a prepararse para leer por su cuenta. Read with your child every day. Lea con su hijo todos los días. Be interactive. Discuss what's happening in the book, point out things on the page, and ask questions. Sea interactivo. Discuta lo que sucede en el libro, señale cosas en la página y haga preguntas. Point out words and letters as you read to your child. Señale palabras y letras mientras le lee a su hijo. Read it and experience it. Connect what your child reads with what happens in life. If reading a book about animals, relate it to your last trip to the zoo. Léelo y experiméntalo. Conecta lo que lee tu hijo con lo que sucede en la vida. Si lee un libro sobre animales, relaciónelo con su último viaje al zoológico. Read package labels at the grocery store or on signs. Talk about the written words you see in the world around you. Ask your child to find a new word on each outing. Lea las etiquetas de los paquetes en la tienda de comestibles o en los letreros. Hable sobre las palabras escritas que ve en el mundo que lo rodea. Pídale a su hijo que encuentre una palabra nueva en cada salida. Trace and say letters. Have your child use a finger to trace a letter while saying the letter's sound. Do this on paper, in sand, or on a plate of sugar. Trace y diga letras. Haga que su hijo use un dedo para trazar una letra mientras dice el sonido de la letra. Haga esto en papel, en arena o en un plato de azúcar. Talk about letters and sounds. Help your child learn the names of the letters and the sounds the letters make. Turn it into a game. I'm thinking of a letter and it makes the sound Hable sobre letras y sonidos. Ayude a su hijo a aprender los nombres de las letras y los sonidos que hacen. Conviértelo en un juego. Estoy pensando en una letra y hace el sonido
Let's pause to check our Q&A. Do we have any questions at this time? Hagamos una pausa para revisar nuestras preguntas y respuestas. ¿Tenemos alguna pregunta en este momento? We currently have no questions. No tenemos preguntas al momento. Writing activities help children learn letter names and sounds. For young children, writing involves thinking about how the letter sounds, what the letter looks like, how to hold the pencil, and how to form the letter. Las actividades de escritura ayudan a los niños a aprender los nombres y los sonidos de las letras. Para los niños pequeños, escribir implica pensar en cómo suena la letra, cómo se ve la letra, cómo sostener el lápiz y cómo formar la letra. Writing, or scribbling and drawing, also helps children learn that marks on paper represent spoken language. This knowledge will help them decode words on pages and screens when they start reading. Escribir, garabatear y dibujar también ayuda a los niños a aprender que las marcas en el papel representan el lenguaje hablado. Este conocimiento les ayudará a decodificar palabras en páginas y pantallas para cuando comiencen a leer. Let your child help you write a grocery list. As you think of items to add to the list, say the word together while emphasizing the beginning letter. Ask your child to name the sound at the beginning of the word and write the letter on your list. You can finish writing the rest of the word. Once you have completed the list, encourage your child to read the list to you. Deje que su hijo le ayude a escribir una lista de compras. Mientras piensa en elementos para agregar a la lista, digan la palabra juntos mientras enfatizan la letra inicial. Pídale a su hijo que nombre el sonido al comienzo de la palabra y escriba la letra en su lista. Puedes terminar de escribir el resto de la palabra. Una vez que haya completado la lista, anime a su hijo a que se la lea. Giving your child a simple list to read as you shop encourages your child to see writing and words as meaningful and purposeful. This also builds your child's identity as a reader. This identity will motivate your child to learn more about reading and writing. Darle a su hijo una lista simple para leer mientras compra lo alienta a ver la escritura y las palabras como significativas y con un propósito. Esto también construye la identidad de su hijo como lector. Esta identidad motivará a su hijo a aprender más sobre lectura y escritura. Allow your child to hear and record sounds of words. Permita que su hijo escuche y grabe los sonidos de las palabras. Ask your child to draw a picture of everything in his or her room. Help your child write the name of each object in the room. Pídale a su hijo que haga un dibujo de todo lo que hay en su habitación. Ayude a su hijo a escribir el nombre de cada objeto en la habitación. Help your child write name tags or stories about his or her stuffed animal friends. You and your child can be authors. Make up a simple story with repeating lines about your child's stuffed toys. Write it down as your child watches and then read it aloud together. You can be more engaging and familiar to your child than a story that is written about favorite toys. Ayude a su hijo a escribir etiquetas con nombres o historias sobre sus amigos animales de peluche. Usted y su hijo pueden ser autores. Invente una historia simple con líneas repetidas sobre los juguetes de peluche de su hijo. Escríbalo mientras su hijo mira y luego léanlo juntos en voz alta. ¿Qué puede ser más atractivo y familiar para su hijo que una historia escrita sobre sus juguetes favoritos? Encourage your child to connect meaning to his or her drawing by asking what he or she wrote. Anime a su hijo a relacionar el significado con su dibujo, preguntándole qué escribió. Let's pause to check our Q&A. Do we have any questions at this time? Hagamos una pausa para revisar nuestras preguntas y respuestas.
¿Tenemos alguna pregunta en este momento? Currently, we have no questions. Al momento no tenemos preguntas. I am so excited to share that through our partnership with our Family Engagement Department, we will be able to provide families who are on the call tonight and have our early childhood learners in the home with these tools to promote literacy at home. Ella está muy emocionada de compartir que a través de nuestra asociación con nuestro Departamento de Participación Familiar, podremos brindarles a las familias que están en la llamada esta noche y tener a nuestros estudiantes de la primera infancia en el hogar con estas herramientas para promover la alfabetización en el hogar. The English alphabet journals will allow children to practice writing letters within a journal to help them develop letter structure and recognition one letter at a time. Little ones trace and write upper and lowercase letters, then graph objects and fill in the first letter of each word. Los diarios del alfabeto en inglés permitirán a los niños practicar la escritura de letras dentro de un diario para ayudarlos a desarrollar la estructura de las letras y el reconocimiento de una letra a la vez. Los más pequeños trazan y escriben letras mayúsculas y minúsculas. Luego, grafican objetos y completan la primera letra de cada palabra. The Spanish journals also allow children to practice letter formation, letter identification, and direct syllables. Recognition of letters, sounds, and direct syllables help build an early reader's fluency when approaching new words. Los diarios en español también permiten que los niños practiquen la formación de letras, la identificación de letras y las sílabas directas. El reconocimiento de letras, sonidos y sílabas directas ayuda a desarrollar la fluidez de un lector temprano cuando se acerca a nuevas palabras. Flashcards will be provided to support alphabet skills by reinforcing letter knowledge and beginning word sounds. The cards will be placed on a ring to allow for practice at home or on the go. Se proporcionarán tarjetas didácticas para apoyar las habilidades del alfabeto al reforzar el conocimiento de las letras y los sonidos iniciales de las palabras. Las tarjetas se colocarán en un anillo para permitir la práctica en casa o fuera de ella. Our kindergarten families will be provided with these tools to promote literacy at home. This journal helps students to internalize the spelling of 50 sight words, both in context and in isolation. It has plenty of space to trace, write, cut out, and use sight words in an interactive format with a repetitive, predictable structure. Nuestras familias de kindergarten recibirán estas herramientas para promover la alfabetización en el hogar. Este diario ayuda a los estudiantes a interiorizar la ortografía de 50 palabras de uso frecuente, tanto en contexto como de forma aislada. Tiene mucho espacio para rastrear, escribir, recortar y usar palabras de uso frecuente en un formato interactivo con una estructura repetitiva y predecible. Fluency check pages ask students to read the words in isolation and in sentences. The journal also offers more fun ideas for providing sight words practice, such as rainbow writing and Play-Doh. Las páginas de verificación de fluidez les piden a los estudiantes que lean las palabras de forma aislada y en oraciones. El diario también ofrece más ideas divertidas para practicar palabras de uso frecuente, como la escritura del arco iris y la plastilina. Students will also receive flashcards to practice sight words at home or on the go. With these durable flashcards, children can practice these high-frequency words anywhere. Los estudiantes también recibirán tarjetas didácticas para practicar palabras visuales en casa o mientras viajan. Con estas duraderas tarjetas flash
Los niños pueden practicar estas palabras de alta frecuencia en cualquier lugar. As readers master these skills, they build confidence in themselves, develop reading independence, and a love of language and the written word. We look forward to following up with the families who receive these tools on April 12th, 2022. More information to come. A medida que los lectores dominan estas habilidades, desarrollan confianza en sí mismos, desarrollan independencia en la lectura y amor por el lenguaje y la palabra escrita. Esperamos hacer un seguimiento con las familias que reciben estas herramientas el 12 de abril de 2022. Más información próximamente. Let's pause to check our Q&A. Do we have any questions at this time? Hagamos una pausa para revisar nuestras preguntas y respuestas. ¿Tenemos alguna pregunta en este momento? Currently, we have no questions. Al momento no tenemos preguntas. If you have not already done so, please sign into our session this evening using the link provided so that we can provide you with these student materials. Si todavía usted no se ha registrado para esta sesión de esta noche, todavía está a tiempo, puede hacerlo para poder proveerles estas herramientas de beneficio para sus estudiantes. Thank you to our Early Childhood Development Department for sharing tonight. Thank you, families, for joining us. We hope we provided you with tools that are helpful to you in supporting your students' success. We always appreciate your participation and support. Gracias, familias, por acompañarnos. Esperamos haberle provisto con herramientas que sean de ayuda para usted al apoyar el éxito de sus estudiantes. Siempre estamos agradecidos por su participación y apoyo. Thank you to our family engagement team as well. Myself, Dr. Sylvia Martinez, our family engagement liaisons, Lonca Serrano, Silvia Perez, Crystal Tate, and Carlos Rivera, along with Mrs. Mari Zamora, Director of State and Federal Programs, are here to serve. Gracias a nuestro equipo también. A la doctora Silvia Martínez, coordinadora de participación familiar, y nuestros enlaces de participación familiar, Lonca Serrano, Silvia Pérez, Crystal Tate y Carlos Rivera. Ellos, junto con nuestra directora de programas estatales y federales, la señora Mari Zamora, estamos aquí para servir. If you have a question, please type the question in the Q&A. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, escribir su pregunta en la función de preguntas y respuestas. We invite you to join us for future sessions of Parent University. Our next session will be held on March 8th, and the focus is gifted and talented education. Te invitamos a unirte a nuestra próxima sección de Universidad para Padres, y nuestra próxima sesión es el 8 de marzo 2022, donde está hablando de los estudiantes dotados y talentosos. On April 5th, we will meet again to discuss success for STAR. Y el 5 de abril nos vamos a estar uniendo también y vamos a estar presentando el éxito en STAR. Additional reminders include the following. From crayons to careers, your choice starts here. Remember that we have upcoming beginning today, March 1st, pre-K online enrollment opens. Also, our pre-K roundup will be held in person on April 7th. You have a link to follow that includes more detailed information. Y también como recordatorio, de lapiceros a carreras, su elección comienza aquí. La inscripción en línea para pre-K abre hoy, 1 de marzo, y la matrícula de pre-K se llevará a cabo el 7 de abril. We have a question in the Q&A. My son turns 5 on 9/3/22. Can he enroll in kindergarten or does he have to enroll in pre-K 4?
Tenemos una pregunta, la función de preguntas y respuestas. Mi hijo cumple 5 años en septiembre 3 del 2022. ¿Podría él inscribirse en pre-kinder o tendría que inscribirse en kindergarten? I believe that the birth dates have to happen prior to the end of August, but that's something that you could double check with our enrollment department. Estoy casi segura que la fecha de nacimiento, el cumpleaños del niño debe ser antes de finalizar el mes de agosto, pero para más información usted puede comunicarse con nuestro departamento de inscripciones. Also, we recently provided enrollment information in a parent university, and you can find the replay on social media, or we could email that directly to you. Y también en nuestra sesión previa de Universidad de Padres proporcionamos información acerca de la inscripción y registración de estudiantes. Usted puede acceder a esta información y ahí usted puede encontrar también respuestas para su pregunta. Thank you. Gracias. Additional reminder, spring break is March 14th through 18th. Otros recordatorios adicionales es nuestra semana de descanso de primavera, es del 14 de marzo al 18. Also, the third 9-week marking period ends March 11th. Y también el tercer periodo de calificación de 9 semanas cierra el 11 de marzo. Follow us on social media. You can find us on Instagram and Twitter using @Panther_face and on Facebook using @DevilleFamilyEngagement. Síguenos a través de las redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram y Twitter usando @PantherFace y en Facebook usando @DevilleFamilyEngagement. Also, as a reminder, if you have not signed into our session today, follow the link using the QR code on the screen to sign in now. If you're having issues, feel free to drop your email in the Q&A so that we can be sure to connect with you regarding the student materials. Además, como recordatorio, si no ha iniciado sesión en nuestra sesión de hoy, siga el enlace utilizando el código QR en la pantalla para iniciar sesión y así proveerle información de estas herramientas que hemos hablado el día de hoy. Everyone who signs in tonight will be entered into our prize drawing. For those watching the recording, you may have a future chance to win. Y todos los que se registren participarán en nuestro sorteo de premios. Para aquellos que están viendo la grabación, es posible que tenga una oportunidad de ganar en el futuro. Thank you for joining us this evening. If you still have questions, feel free to email us at our district email address, face@duncanvilleisd.org. Gracias por acompañarnos esta noche. Si aún tiene preguntas, no duden en enviarnos un correo electrónico a la dirección de correo electrónico de nuestro distrito, face@duncanvilleisd.org. We also request that you follow the link to our feedback survey using the QR code provided on the screen and in the chat. We want to be the best we can for you, so follow the link and complete the quick survey now. También les solicitamos que siga el enlace a nuestra encuesta de comentarios utilizando el código QR proporcionado en la pantalla. Queremos ser lo mejor que podamos para ti, así que siga el enlace y complete la encuesta rápida ahora. As a reminder, we will provide participants with an email that contains the informational slides so that you will be able to review the information we are sharing this evening, along with the links provided throughout the presentation. Como recordatorio, les proporcionaremos a los participantes un correo electrónico que contiene las diapositivas informativas para que puedan revisar la información que estamos compartiendo esta noche, junto con los enlaces proporcionados a lo largo de la presentación. I'd like to give a huge thank you to our FACE team. We're extremely thankful for Mrs. Zamora and her leadership. Additionally, we appreciate Mr. Rivera for translating this evening. Me gustaría agradecer enormemente a nuestro equipo de participación familiar y comunitaria
Estamos muy agradecidos por la señora Zamora y por su liderazgo. También agradeceremos al señor Rivera por servir como nuestro traductor. Have a wonderful evening. We look forward to seeing you again for Parent University on March 8th, 2022. Tenga una maravillosa noche. Esperamos verlos nuevamente el 8 de marzo 2022.